Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Qué gusto que nos acompañen en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marielena Vega, ya 24 de abril, concluyendo la semana de Pascua para todos los religiosos católicos. Todavía la ciudad se siente tranquila porque los niños aún no regresan de vacaciones. Pero la información fluye información que influye en nuestro bolsillo, bienestar y por supuesto en nuestras finanzas, ya aquí se la estaremos desmenuzando. Pero para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, Marielena. Como siempre, feliz de estar contigo y con las personas que nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Como bien dices, en esta semana de Pascua ya casi se acaban las vacaciones de los niños y ojo, continuarán las altas temperaturas, así es que hay que hidratarse muy bien, utilizar protector solar todos, incluyendo los niños, los hombres, el sexo masculino, después se resisten, pero hay que hacerlo porque después lo podemos lamentar. Totalmente de acuerdo contigo, Romina, el cambio climático tenemos que atenderlo a la de ya. Oye, amiga, ¿y con quién vamos a comenzar este programa? Gracias, Marielena, y es que no es por nada, pero vamos a tener un programazo. Nos va a acompañar Óscar Ocampo. Él es director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. ¿Qué tanto nos va a afectar en materia comercial las políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump? De esto le vamos a preguntar. Y amigos, México enfrenta una deuda bastante importante en cantidad de agua hacia Estados Unidos. El presidente Donald Trump ya alzó. Está en Salud, Dinero y Amor. Y seguimos en Salud, Dinero y Amor, y con estas políticas de Estados Unidos en materia comercial y arancelaria, ¿cómo se está afectando el comercio no solo en México, sino a nivel mundial? Para platicarnos de esto, ya nos acompaña en la línea Óscar Ocampo. Él es director de Desarrollo Económico del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Muy buenas noches, Óscar, qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado. Al contrario, gracias a ti, Óscar. Y de entrada, ¿cuál es el impacto que están teniendo estas políticas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el comercio en México? El comercio internacional, si empezamos un poquito más de lo más general, estamos ante quizá el cambio de era más importante desde la posguerra, desde Bretton Woods en 1944, el orden con el que había operado el comercio internacional y en el cual México se adherió con muchísimo éxito desde la década de los 80s, 90s, está siendo cuestionado, está siendo rechazado por el país que fue en una primera instancia y por décadas su principal promotor, que es Estados Unidos. Es que en este momento el orden internacional basado en reglas está navegando en aguas inexploradas, ¿no? Y en ese entorno, ¿cómo queda México? Depende de a quién se le pregunte. Si vemos las estimaciones, las proyecciones de crecimiento económico del Fondo Monetario Internacional que se publicaron esta semana, México es de las economías más golpeadas, ¿no? Con una proyección de crecimiento de 0.3% para 2025, y esto se explica fundamentalmente por la política arancelaria de Estados Unidos y obviamente no tenemos una bola de cristal y esto puede cambiar de formas muy abruptas de un día para otro, pero digamos a la información de abril de 2025, esa es la proyección del Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, a pesar de este panorama que pudiera parecer adverso, la realidad es que Estados Unidos está cerrando con todo el mundo, ¿no? Así como en 2016 la cerrazón fue principalmente, o el conflicto era con México y Canadá por el TLC de América del Norte, en este momento el conflicto es con todo el mundo, y si hubiera que señalar a alguien es principalmente con China, ¿no? Es parte de la disputa por liderazgo tecnológico entre Estados Unidos y China. Y en ese contexto, donde Estados Unidos se cierra con todo el mundo, México tiene un mejor acceso en términos relativos al mercado estadounidense, ¿no? Y al final lo relativo es lo que importa para estas cuestiones de comercio internacional, aunque si bien es cierto que tenemos menos acceso que hace unas semanas, ¿no? En términos absolutos no estamos mejor, pero en términos relativos estamos mejor posicionados. Estábamos antes viendo cómo se ha comportado la política arancelaria y cómo han afectado los aranceles a otros países, ¿no? México en el fondo
tiene un acceso privilegiado por el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Hay focos rojos, sin lugar a dudas. No tenemos aranceles o las importaciones de México de acero, aluminio, los ensamblados, Oye, Oscar, de todos los puntos que sean fuera del TEMEC. Oscar, en estos momentos, en este primer trimestre del año, ¿cuál es el sector que se ha visto más afectado de frente a esta guerra arancelaria? La industria más afectada en este momento, sin lugar a dudas, es la automotriz, ¿no? Que es el gran caso de éxito de la apertura comercial y de la integración regional de América del Norte. O sea, México es uno de los 10 principales exportadores de vehículos del mundo. Exportamos más de 3 millones de unidades al año, principalmente a Estados Unidos. O sea, más del 85% de estos vehículos en Estados Unidos. Entonces, si tú pones un arancel a las importaciones de vehículos que vengan de México de 25%, no necesariamente las estás sacando del mercado, pero sí les estás quitando competitividad de una forma muy importante. Y ahora, este 25%, también hay que decirlo, lo paga al final el consumidor estadounidense, ¿no? Y ahí es donde se define qué tanto está dispuesto el productor, por ejemplo, o el vendedor a reducir su margen de utilidad, ¿no? A comerse esa parte de ese arancel, qué tanto está dispuesto a traspasarlo al consumidor, y el consumidor qué tanto está dispuesto a comprar a un precio más elevado. Que quizá hay una ventana de oportunidad. Los coches ensamblados en México son más baratos en Estados Unidos de lo que son los coches producidos dentro de Estados Unidos, ¿no? Porque el costo en México, el costo de producción es más bajo. Es que probablemente hay un margen de maniobra ahí para las automotrices para no resultar tan afectados de los aranceles, pero sin duda el sector automotriz es el más afectado. ¿Y cuáles son las perspectivas que tienes para el corto y mediano plazo? ¿Hasta dónde crees que va a llegar esta situación, esta tensión en materia comercial? En términos generales, es incierto, no tenemos una bola de cristal y estamos ante una Casa Blanca y un gobierno estadounidense altamente impredecible. Pero en el caso mexicano, podemos suponer o asumir o pronosticar que TEMEC es parte del legado de la primera administración de Donald Trump, que así lo ve el propio presidente Trump. Es indispensable para Estados Unidos. Al final, partiendo con el ejemplo motriz, la industria automotriz en Estados Unidos no puede ser competitiva sin México, ¿no? Así es que sí hay una codependencia, sí hay una coproducción. O sea, al final del día, América del Norte es una línea de ensamblaje que va más o menos de Puebla hasta Ontario, y eso es muy difícil de romper. O sea, eso no lo puedes romper sin tener un impacto tremendo en los tres países, ¿no? Que Estados Unidos no estaría dispuesto a hacer, ¿no? Y esa es quizá la principal fortaleza de México en ese contexto. Así es que, a pesar de que estamos navegando en aguas inciertas y a pesar de que es impredecible el entorno, sí es predecible decir que México va a seguir siendo un socio muy importante de Estados Unidos. México va a seguir creciendo como proveedor de Estados Unidos. ¿Y tenemos alternativas? ¿Se puede hacer algo para que los efectos no sean tan fuertes para México y la población? Alternativas hay. Ahora al final es natural que sea nuestro principal socio, pero sí es cierto que México puede aprovechar de mejorar sus otros tratados comerciales, ¿no? Hay años la lógica para exportar a Estados Unidos por esta zona, pero en este contexto y en este contexto particular de Estados Unidos, sí es posible voltear a ver hacia otros lados. En tema de exportaciones, México puede comerciar con Europa. Tenemos un tratado comercial que está a punto de concluirse su modernización. Con Asia Pacífico tenemos también tratados comerciales con Japón, con Australia, con Vietnam, con Tailandia, con América del Sur. O sea, al final México tiene una ubicación geográfica sumamente privilegiada en ese sentido, que te permite comerciar con América del Norte, pero también con América Latina, pero también hacia el Atlántico, también hacia el Pacífico, y ahí hay un área de oportunidad. Y también otra parte importante es pensar en cómo puedes sustituir importaciones de Estados Unidos en caso de que se incrementen las tensiones. Por ejemplo, agropecuarios. Somos el principal comprador agropecuario de Estados Unidos. Por ejemplo, granos. Somos grandes compradores de maíz amarillo, sorgo, trigo, alfalfa, que Estados Unidos es el principal productor. Tenemos un especial, hasta ese punto era lógico, pero en este momento tú debes de estar listo para tener proveedores alternativos. Por ejemplo, Argentina, que son con quienes podríamos comerciar en caso de que tú tengas alternativo. México tiene que jugar todas sus cartas y tiene que estar preparado para reaccionar ante distintos escenarios en este contexto sumamente incierto. Oscar, el problema es que no estamos preparados y sí hay alternativas, pero abrirlas cuesta tiempo. La pregunta es, ¿saldremos beneficiados o alguien puede salir beneficiado de esta feroz guerra comercial que hay entre China y Estados Unidos, en donde hay la amenaza de llegar a aranceles hasta de 245%? Mira, México tiene una oportunidad. O sea, y la oportunidad no va a caer por sí misma, pero sí México tiene una oportunidad de sustituir a otros países como proveedores de Estados Unidos. Y es una oportunidad en energía competitiva, logística, excelencia, seguridad, Estado de Derecho,
capital humano. O sea, tienes que tomar cartas en el asunto, ¿no? Y hasta cierto punto el gobierno mexicano lo tiene claro. El Plan México está desarrollado un poco en ese espíritu, ¿no? De desarrollar infraestructura, capital humano, simplificar regulaciones, simplificar burocracia para poder ser más competitivos como destino de inversión y también como potencia exportadora. Independientemente, Oscar, de que todos salgamos afectados, ¿hay algunos sectores o hay algo que algunos sectores pudieran hacer para amortiguar un poco estos efectos colaterales? En términos generales, nadie gana de esto. O no gana Estados Unidos, no gana México, no gana China. Pero en términos relativos, la manufactura mexicana sí tiene una oportunidad. O sea, en México, sectores como los electrónicos, sectores como la maquinaria, incluso el transporte, o sea, incluso el sector automotriz mexicano tiene una oportunidad, aunque aquí también tienen una tarea pendiente altamente compleja el gobierno mexicano, que es negociar más reducciones, más exenciones a los aranceles que al día de hoy afectan a los bienes mexicanos. Vaya tema por demás importante y que influye para todos. Ojalá que se puedan alcanzar acuerdos, por lo menos lo seguiremos monitoreando aquí en Salud, Dinero y Amor. Y Oscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del IMCO, gracias por esta charla. Esperamos mantener comunicación abierta contigo. Gracias y buenas noches, Oscar. Claro que sí, encantado. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Ya, amigos, en el tema del agua, México le debe a Estados Unidos una cantidad bastante importante de este líquido. El presidente del vecino país ya alzó la voz. Donald Trump dijo: requerimos de ese consumo, de esa agua. ¿Qué puede hacer México? ¿Cómo lo vamos a enfrentar como país? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Alberto Helguera. Él es presidente del Instituto Latinoamericano de Calidad del Agua. Alberto, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches al auditorio. Alberto, ya habíamos comentado algo sobre esta deuda, pero bueno, pues ya alzó la voz el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es la problemática real, Alberto? Bueno, sí, este acuerdo se suscribió en 1944 y es por quinquenios. Entonces, hay una obligación de cada país de entregar agua, digamos, de diferentes sitios. A cada país, México tiene la obligación de entregar 2.160 millones de metros cúbicos cada 5 años. Obviamente, a fecha de hoy, andan como en el 85% todavía de adeudo de esa agua. Y obviamente, si no se estuvo devolviendo en los 4 años y medio anteriores, y esto se vence en octubre de este año, pues está muy difícil entregar ese 85% en los 6 meses que quedan para el que se venza el plazo. Y una de las razones tiene que ver con las sequías, la falta de lluvias, y pues las presas que suministran este líquido, que son la presa Falcón y la presa Amistad, que están en la frontera, pues hoy tienen la presa Falcón 40% y la presa Amistad 11% de capacidad. Y pues ahora se vuelve un problema también de sustentabilidad, porque ambos lados requieren este líquido, y si se manda todo lo que falta, pues dejamos a toda la población de esas zonas, de los 2 estados colindantes, Coahuila y Tamaulipas, pues sin el agua que requieren para todos sus usos, ¿no? Y lo mismo le pasa a los agricultores y a las poblaciones de Texas, ¿no? Entonces, Alberto, el otro tema, sí. Alberto, muy buenas noches. Te saluda Romina Román, y por lo que comentas está clarísimo que no podemos y que no tenemos para entregar esa agua que se debe. Pero ¿cuáles serían las consecuencias? ¿Qué podría pasar si es que se incumple con este acuerdo? Bueno, aquí el tema es que por el otro lado, el río Colorado, que surte a Baja California, ya entregó todo de acuerdo a ese plan que tenían del acuerdo. Y lo que ha estado diciendo el presidente Trump es que, okay, si tú no me puedes entregar el agua que me debes, pues por el otro lado te podemos cerrar agua. Aunque ya entregamos, te podemos cerrar parte del suministro. Eso está muy complicado, y también habló de imponer aranceles por esa deuda del agua. Y como de hecho ahorita pues ha estado manejando mucho el tema de los aranceles, pues puede haber una complicación ahí, y es por eso que la presidenta Sheinbaum mandó a su equipo a negociar con la gente apropiada de Estados Unidos de cómo se puede ir entregando el agua, porque hay una sequía enorme y no es viable pues mandar todo el agua que se requiere en estos próximos 6 meses, porque dejan sin agua a la población en México, ¿no? Entonces algo están negociando para ir entregando poco a poco agua, porque lo primero que pasó hace unas semanas es que se empezó a sacar agua en grandes cantidades de una de las presas, y protestó inmediatamente toda la gente de la zona de Tamaulipas, ¿no? Alberto, pero ¿cuáles son las alternativas que tiene México para enfrentar esta situación y poder pagar esta deuda que se tiene con el agua?
Bueno, el problema es que mientras no llueva y que se espera que en 1 o 2 meses empiece a llover, aunque no se espera que sean las lluvias que se requieren totalmente, pues por mientras lo único que se puede hacer es ir mandando poco a poco agua, a lo mejor no el total cumplimiento, pero por lo menos que se vea un gesto de empezar a mandar agua sin afectar totalmente a la población de este lado de la frontera en México. O sea, no va a quedar otra más que negociar un envío de agua para que no haya más aranceles o que nos corten el suministro en la parte de Baja California, ¿no? O sea, como gobierno no hay mucho que hacer porque si no hay lluvia, pues no se recargan las presas y ese fenómeno no lo podemos provocar. Entonces, lo único que queda es una negociación que está en proceso. No se sabe, no se ha explicado cuáles los términos de la negociación, pero se está negociando cómo sí poder ir mandando agua sin afectar a la población mexicana, porque pues tampoco sería válido como país, ¿no? Alberto, una pregunta y una precisión. La precisión es: Estados Unidos se enfrenta exactamente los mismos problemas de sequía que tenemos en México. Y la pregunta es: el año pasado estuvimos ya bien cerquita, incluso en Nuevo León, de llegar al día 0, de quedarnos prácticamente sin agua. Nos salvaron las lluvias, pero ¿cómo se está previendo este año? Bueno, la sequía está muy fuerte en el norte. De hecho, los estados del norte, todos los estados tienen una sequía de fuerte a extrema. Ayer publicaban que Chihuahua tiene una sequía espantosa, Sonora igual, Nuevo León, Tamaulipas, que precisamente son los estados, en este caso Baja California, Tamaulipas y Coahuila, que son los que sufrirían en caso de tener que entregar más agua de lo que se pudiera negociar, ¿no? Entonces no se prevé que haya forma ahorita hasta que empiece a llover, pero también, como respondiendo a tu pregunta, en el otro lado de la frontera, que pues nomás nos atraviesa una frontera, también tienen problemas graves de sequía. Esto es global y todo el sur de Estados Unidos también tiene problemas serios de sequía. La única diferencia es que en la parte de las rocallosas, de donde se surte o se nutre el río Colorado, pues por todas las lluvias, o la parte de la sierra que lo junta en el cañón, pues hay más agua disponible, y por eso es que sí han podido cumplir con su compromiso en ese lado. Pero de este otro lado, toda esta zona del sur de Estados Unidos, Arizona, Nuevo México, Texas, tienen problemas de sequía también muy fuertes. Por eso es toda esta discusión. Están viendo cómo proteger ambos lados de las poblaciones y sus servicios agrícolas y todo, ¿no? Oye, Alberto, pero toda esta situación que nos planteas, ¿no afecta más el que nos enfrentaremos a sequías este año? Sí, por supuesto. De hecho, ya, por ejemplo, la parte de Sinaloa, que no está con frontera, tiene problemas muy severos de sequía. Las presas, ayer cerró una de las presas porque ya no hay agua que puedan mandar por las compuertas, y están teniendo problemas serios para todo, para agricultura, para las ciudades. Aunque hay varias presas, de todas maneras están teniendo fuertes problemas de abasto, ya están en estado crítico. Entonces es definitivo que lo que se espera ahorita para poder recuperar esto son 2 temas: uno, que llueva, y 2, controlar el consumo, que no queda de otra entre las poblaciones, el campo, y lo que han estado haciendo también por el lado del Consejo Nacional Agropecuario y este tipo de organizaciones es tecnificar más el campo, porque si hay poquísima agua, pues tienen que aprovecharla lo mejor posible. Ya no se puede hacer riego abierto, ¿no? Se tiene que hacer riego por goteo o muy controlado, dada esa circunstancia tan difícil en los estados, aunque no sean limítrofes con Estados Unidos, ¿no? Y además estamos en una época de fuertes incendios forestales que por supuesto se apagan con agua. La pregunta es: ¿estás viendo acciones más concretas y decididas por parte de este gobierno respecto al anterior? Bueno, ahora por lo menos ya se definió el Plan Nacional Hídrico hace unos meses, con mucha fuerza, con muchas definiciones muy correctas. Y por el lado de los consumidores, al menos en la parte que más conocemos, que es la parte industrial, y de alguna referencia de la parte agrícola, ya se están tomando muchos casos para tecnificar mejor el campo y aprovechar las pocas disponibilidades de agua. Y en la parte industrial están hablando ya mucho de recuperación de aguas residuales tratadas. En lugar de verterlas, pues mejor las tratan más y las recuperan para sus propios procesos. Eso ya está sucediendo desde hace varios años, y ahora con el Plan Nacional Hídrico, como que todo el mundo se está enfilando a usar mejor el líquido, a ser más prudentes y a recuperar agua. Entonces eso está provocando, todavía no son cambios significativos, esto toma mucho tiempo, las inversiones se hacen, pero pasan meses para que se puedan empezar a tener resultados, pero por lo menos ya se están tomando acciones más concretas, ¿no? Y lo más importante es que todos pongamos nuestro granito de arena y cuidemos, de verdad, cuidemos muy bien el agua, porque en serio que se está acabando. Muchísimas gracias a Alberto Helguera, él es presidente del Instituto Latinoamericano para la Calidad del Agua. Gracias, Alberto, te vamos a seguir buscando para que nos actualices sobre estos temas que son tan relevantes. Con mucho gusto, saludos. Al contrario, gracias a ti. Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor por el Heraldo Radio.
Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces. Somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega. Somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio.